Buenos días, buenas tardes, según desde donde nos escuchen. Mi nombre es Mabel Cueto del podcast Tech con Voz de Mujer. Próximamente tendremos un podcast de mucha actualidad y muy interesante. Las deepfakes o los deepfakes. Señoras y señores, hemos querido transmitir este previo para informarles de la importancia que tiene este tema y que sería muy interesante para todas y todos conectarse cuando lo publiquemos y escuchar qué es, en qué consiste casos de los famosos deepfakes. Queridas usuarias y usuarios, les adelantamos que el deepfakes es una mezcla de tecnologías como son, por ejemplo, el hecho de que el fake significa falso, ya esto lo sabemos, bulos, y deep viene del deep learning, por tanto utiliza inteligencia artificial. Nuestro objetivo es despertarle la curiosidad y sobre todo la necesidad de que en las redes y en el internet en general actuemos de forma consciente, formada y sobre todo con mucha precaución. Porque un mensaje, un diálogo, un discurso se vea que supuestamente es transmitido por un expresidente, por un presidente, por un artista de mucha importancia, por un influyente en el mundo de las redes o un personaje muy respetado, necesariamente no quiere decir que ese discurso lo esté transmitiendo, lo esté emitiendo esa persona realmente. Entonces, en eso consiste el deepfake. ¿Por qué? Porque los que montan esta falsa difusión de noticia, de un discurso o una información determinada, lo hacen justo con esa finalidad. Utilizan personajes de mucha influencia en cualquier sector para que quienes lo vemos y lo escuchamos consideremos la posibilidad de que es verdad, de que es cierto lo que esa persona está transmitiendo. Entonces, dadas las circunstancias, nos vamos a ver con casos de que han utilizado la imagen del presidente de los Estados Unidos, el de Rusia, por ejemplo, el de dos actrices muy importantes de Estados Unidos, que ya lo comentaremos en el podcast próximamente. Pero esto es un tema que hay que tomárselo muy en serio porque podemos ocasionar caos y nerviosismo basándonos en situaciones que realmente no son verdaderas ni reales. Hasta la próxima y muchas gracias por escucharnos. Buenos días, buenas tardes, según desde donde nos escuchan. Hoy es 26 de septiembre, sábado. Estamos hoy grabando desde Barcelona, una servidora, y mis dos invitados, uno en Colombia y otro en Estados Unidos. Por primera vez he hecho la prueba de hacer la grabación entre tres, o sea, yo como host y dos invitados, y en principio ha funcionado, pero debo de decir que a pesar de que hemos editado y tratado de mejorar algún ruido que se presentaba en la grabación, algo ha quedado. Así que mis disculpas por el pequeño residuo de ruido que puede haber, pero les prometemos que poco a poco iremos perfeccionando la técnica y mejorando todos los temas técnicos que hagan falta. Dicho lo cual, sin más preámbulos, debo de agradecer a todos los invitados pasados por su apoyo, por su compañía y por su entrega. Y hoy en especial a mis dos invitados porque con este podcast hemos cerrado
la primera temporada del podcast Tech con Voz de Mujer. Dios mediante, ya en octubre empezaremos con otros temas y situaciones. Sin más preámbulo, les presentaré a mis dos grandes invitados. He tenido la oportunidad de compartir con ellos en mi tierra, en Punta Cana, en un congreso internacional donde los tres éramos panelistas, cada uno comentando sobre sus temas y especialidades. Y definitivamente agradezco esa coincidencia o diosidencia porque son personas estupendas y profesionales extraordinarios, cada uno en su área y en su especialidad. En ese sentido, tenemos desde Colombia a el coronel Freddy Bautista. El coronel Freddy Bautista es policía nacional, fundador y primer director del Centro Cibernético Policial. Ha trabajado como presidente de 2 grupos especiales en la Interpol, es experto en ciberseguridad, investigación del cibercrimen, perito en informática forense y actualmente es director global de ciberseguridad para la organización Carvajal. Muchísimas gracias. Si me lo permites, te llamaré Freddy a partir de ahora. Gracias, Freddy, por tu tiempo y tu disponibilidad y por apoyarme en esta iniciativa. Espero que tanto tú como los tuyos se encuentren seguros y en salud en estos momentos tan difíciles que globalmente estamos viviendo todos. Seguimos. Nuestra doctora Auri Curbelo nos acompaña desde Estados Unidos. Auri y yo ya habíamos participado y yo en un podcast de ella hablando sobre, si no mal recuerdo, los juguetes inteligentes, y en otro momento ella en un directo que estuvimos comentando en Instagram sobre la inteligencia artificial y la ética. Y la verdad que te agradezco mucho porque siempre estás dispuesta y disponible a apoyarme en cualquier iniciativa que emprenda. Nuestra doctora, Auri Curbelo, es CEO de la empresa Digitech. Digitech es una firma consultora dentro del ámbito de la ciberseguridad y forense digital. La doctora Auri tiene extensa experiencia en hacking ético, ingeniería social, blockchain, entre otras. Auri, espero igualmente que tú y los tuyos se encuentren con salud y seguros y que se cuiden mucho ambos porque esta situación está en algunos países complicándose más que en otros, sin duda, pero es una situación donde todos debemos de cuidarnos y tratar de seguir las medidas de seguridad que las entidades de salud proponen. Pues chicos, vamos a empezar. Como ya les había comentado, es de interés para todos y en especial para el podcast que presento, Tech con Voz de Mujer, más cerca de ti, el informar a todo el que me escuche, a todo el que nos escuche, en diversos temas que son de gran interés en sentido general y en sentido particular, temas que me interesan desarrollar y profundizar, tanto en el ámbito de la ciberseguridad, seguridad informática, derecho, desarrollo personal, etc. En ese sentido, Tech con Voz de Mujer busca apoyarse de gente como ustedes y sobre todo tratar de transmitir el mensaje a quienes nos escuchen
de una manera sencilla y de fácil entendimiento, independientemente del área o profesión u ocupación que desarrollen nuestros y nuestras oyentes. Entonces, siempre buscamos tratar de explicar lo complicado y lo técnicamente a veces difícil de digerir de una forma sencilla y plana para que todos nos entiendan y por lo menos despertarle un poco la curiosidad, el que no conozca de estos temas, para informarse y seguir investigando y por lo menos tener en cuenta estas situaciones en su día a día, y los que estos temas formen parte de su desarrollo profesional y de su actividad empresarial, pues contribuir para abundar y a veces recordar algunos aspectos importantes que se nos pueden escapar en el día a día. Pues chicos, espero que no tengamos muchos inconvenientes de sonido y de conexión, pero nada, les reitero el agradecimiento y empezamos ya. Podríamos empezar, Freddy, si te parece, comentando a la audiencia qué se entiende por deepfakes. Gracias. Gracias, Mabel, por la invitación a participar en tu podcast. Por supuesto que los deepfakes se han convertido en una de las principales amenazas que tienen las diferentes empresas y corporaciones, porque utiliza esquemas de estafas y fraudes tradicionales, pero involucra un nuevo componente que es la oportunidad a partir del uso de inteligencia artificial para crear escenarios ficticios tomando la voz y en ocasiones la imagen, inclusive llegar a escenarios de video para recrear identidades falsas, robando la identidad o suplantando la identidad de a quien se quiere simular en un escenario de interacción con empresas, con proveedores, con clientes, muy utilizado en distintos escenarios de actualidad. Entonces, quisiéramos resumir o definir, cerrando en un concepto que es un deepfake, es una nueva modalidad que se viene presentando en el mundo de las estafas y del fraude y que aprovecha la inteligencia artificial para poder capturar la voz y tener la posibilidad de adaptarla a un entorno gráfico visual de la persona o la entidad a la que se quiere suplantar para conseguir llevar al engaño, al interlocutor, tener bien desembolsos financieros, información sensible, despacho de productos si se trata de una empresa del sector productivo, cadena productiva. Perfecto. Auri, ¿no te escuchas bien? Sí. ¿No se entrecorta? Te escucho bien. Ahora no. Sí. Vale. Entonces, Auri, como dice Freddy, que es una tecnología, el deepfake utiliza tecnología de inteligencia artificial para aterrizar a todo el mundo. ¿Cómo podríamos definir qué es la inteligencia artificial, Auri? Bueno, la inteligencia artificial a modo general es una combinación de algoritmos cuyo propósito es crear máquinas y que esas máquinas representen las mismas capacidades del ser humano. Y dentro de la inteligencia artificial, por ejemplo, Stuart Russell y Peter Norvin, que son los padres de la inteligencia artificial, la han definido en 4 áreas. Son máquinas o sistemas que piensan como humanos, sistemas que actúan como humanos, y ahí están los robots, sistemas que piensan racionalmente, y ahí están los sistemas expertos, o sistemas que actúan racionalmente, y ahí están todo lo que son los agentes inteligentes. Y básicamente, dentro de la inteligencia artificial, pues hay varias modalidades, ¿verdad? Existe también la parte de lo que es el aprendizaje de máquina, que es un derivado de la inteligencia artificial, y el aprendizaje de máquina, lo que es, o el machine learning, lo que hace es que la máquina recibe una serie de patrones, ella identifica ese patrón, comienza a identificar posibles anormalidades dentro de ese patrón o mejorar el patrón. Por eso dice que empieza a pensar. Eso es muy grosso lo que es la inteligencia artificial,
Y la gente piensa que es algo que está inaccesible, pero todos los días interactuamos con inteligencia artificial. Cuando utilizas el mapa de Google para una dirección, es con inteligencia artificial. Cuando vas a Amazon, por ejemplo, y haces una compra y Amazon te empieza a decir, mira, estos otros artículos te pueden interesar, eso es inteligencia artificial. Cuando tienes a Alexa en tu casa y comienzas a hacerle preguntas a Alexa y ella te responde, eso es inteligencia artificial. Igual que si tienes un asistente de Google en tu casa y le empiezas a hacer preguntas, eso es inteligencia artificial. Y entonces, señores, el deepfake utiliza inteligencia artificial, exactamente el deep learning, ¿no? Eso es correcto. Es la combinación dentro de lo que es el aprendizaje profundo, el deep learning y lo que es falso, ¿verdad? Y entonces, tal como mencionaba Freddy, es el superponer el rostro de una persona, la voz, sobre otra, falsificando sus gestos. Esa es una definición general, ¿verdad? De lo que hace el deepfake. Pues yo la verdad que estoy sumamente sorprendida y ya lo veremos con los ejemplos que comentaremos, porque ciertamente se ha logrado de una forma contradictoria lo falso, se ha logrado hacer bastante verdadero, o sea, difícil, ¿no? De determinar cuál es lo falso y lo verdadero, pero estuve investigando y un investigador de computer science y todo este tema de inteligencia artificial ha estudiado el asunto de los deepfakes y comenta, se llama Justice Tease, y comentaba que se puede hacer deepfakes también del cuerpo entero, o sea, de movimientos completos de otra persona. Sí, mira, no sé si has visto, pero los deepfake, por ejemplo, siempre los posicionan como si fuera algo negativo. Y yo tiendo a ponderar las tecnologías, tú las puedes usar, claro, para algo negativo, pero también para algo positivo. A mí me gusta estudiar la parte positiva, ¿verdad? No descartando la negativa. Pero, por ejemplo, hay un museo en San Petersburg, Florida, que pertenece, ahí tiene la colección más grande de Salvador Dalí. Entonces, ellos quisieron crear una experiencia de usuarios, porque cuando tú vas al museo, pues ves los cuadros de Dalí, pero ellos querían crear una experiencia diferente. Así que utilizaron la técnica de Deep Learning para crear una versión virtual de Salvador Dalí, utilizando deepfake. Entonces, utilizaron más de 100 videos de la vida real del Dalí, y luego recrearon esas imágenes alrededor de más de 1000 horas, 6000 frames, y a mí lo que me gustó fue que pudieron determinar 190.512 posibilidades. Entonces lo que hicieron fue que tomaron un actor, del cuerpo del actor, y la cara, los brazos, las manos, todo el resto, solamente el cuerpo era para utilizarlo y superponerlo sobre el cuerpo del Dalí, y crearon una experiencia interactiva donde los usuarios van, y es completamente deep learning. Y nadie puede decir que el cuerpo no es el de Dalí. Los movimientos, las manchas en las manos, las manchas en la cara, es increíblemente un uso positivo de lo que es el deepfake. Por supuesto, de crear la imagen de este pintor y darle a las personas que van allí. De hecho, cuando la gente entra al piso de Dalí, entras al elevador y ahí te recibe una figura de él, que tú crees que él está en el elevador. Qué fuerte. Pero muy positivo, claro, pero esto nos hablábamos en un live que hicimos, ¿te acuerdas? Sobre inteligencia artificial y la ética. Entonces, claro, Freddy, ahí entra directamente lo que es la ética, ¿no? Y la importancia que es aplicarla al desarrollo de los algoritmos, porque al final la inteligencia artificial es un conjunto de ello, ¿no? Por supuesto, y el concepto, Mabel, por ejemplo, de tener la oportunidad, imagínate, de analizar miles de grabaciones de voz de una persona y a partir de esa analítica, lo que se denomina las redes generativas antagónicas, que no es otra cosa más que un algoritmo que tiene la posibilidad de crear un nuevo tipo de datos a partir de conjuntos que ya existen. Entonces, imagínate analizar
miles de grabaciones de una persona, analizarla y obtener un audio totalmente nuevo que recrea y suena de manera igual, muy similar al mismo lenguaje y a las mismas tonalidades y características de acústica del titular o dueño de esas grabaciones que están analizadas en el conjunto previo, pues está conllevando escenarios en donde recrear un audio nuevo, totalmente nuevo, a partir de fragmentos y palabras del titular de esos datos, del dueño de esa voz, pues está facilitando escenarios que claramente tienen que ser objeto de analítica, objeto de cuestionamiento frente al tema del comportamiento ético y frente al tema justamente del control de este tipo de tecnologías que claramente, si se alejan del marco legal y ético que nos supone una ética informática, puede llevarnos a escenarios totalmente complejos y difíciles, sobre todo, y aquí retomo la parte final de lo que dice Lauri, destacado y la experiencia del museo en la sala de Dalí, genial. Desafortunadamente, pues también hay personas, y lo sabemos, que hacen usos inescrupulosos de estas tecnologías para procurar desafortunadamente el mal, ¿no? Claro. Así es. Entonces, dime, Auri. No, abundando a lo que dice Freddy, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista del impacto a la sociedad, por ejemplo, la tecnología de deepfake está en varios niveles. Mucho de lo que la persona promedio puede tener acceso a son tecnologías que todavía no han perfeccionado, ¿verdad? El uso de deepfake. Por ejemplo, tú puedes conseguir muchas aplicaciones y la gente me dice, pero es que yo se nota que es falso. Y yo, exacto, porque muchas de esas tecnologías a las que nosotros acá tenemos acceso, tal vez no está muy desarrollada, pero ya ha empezado y hay otros panoramas. O sea, el público en general probablemente no tiene acceso a tecnologías para mejorar el deepfake, pero en otros lugares, en otras esferas, hackers maliciosos ya tenemos acceso a tecnologías donde tú no puedes saber si es verdad o no lo que está pasando ahí. Y eso representa un reto. Por ejemplo, cuando alguien te envía un video y lo vas a utilizar como evidencia en un tribunal o lo vas a utilizar como evidencia legal, pues entonces entra el proceso de la forense de esos videos que están compuestos como deepfake. Excelente, gracias por traer eso a colación porque es uno de los temas que quería comentar con ambos. Pero primero, o sea, ¿cuál es el objeto, la finalidad de una deepfake? Y vámonos ya, no por el lado positivo, porque el lado positivo, pues lógicamente, el que comentaste, Auri, es fantástico, o sea, ayuda a la cultura, a que se conserve toda nuestra riqueza cultural, que los usuarios, que los individuos se interesen, ¿no? Por conocer y acercarse más a todo ello, pero como decía Freddy, lamentándolo mucho, se utiliza para situaciones que no son positivas ni legales. Entonces, ¿cuál es en ese sentido, en esa perspectiva, cuál es la finalidad y el objetivo de los deepfakes? Bueno, difamar, extorsión, daño a la reputación, robo, robo de identidad, provocar la desinformación en general. Freddy, ¿cuál otro se te ocurre? ¿Qué otro? Sí, efectivamente, Auri y Mabel, particularmente los deepfakes han tenido un uso en este momento en una modalidad delictiva bastante que impacta muchísimo a las organizaciones en la actualidad y son los fraudes de cuentas de negocio o cuentas empresariales, los fraudes BEC. Según el último informe del FBI, el fraude BEC, por ejemplo, fue la modalidad de estafa, de crímenes en Internet que más generó pérdidas a las víctimas en Estados Unidos, particularmente en Colombia y en algunos países de Latinoamérica, en donde he tenido conocimiento, por supuesto, de muchas de las modalidades delictivas que más les afectan. Los fraudes de compromiso de cuentas empresariales están
encabezando las estafas. Entonces, ¿en qué consisten estos fraudes? Básicamente en engañar a alguno de los integrantes de la cadena de comercio, de la cadena de relacionamiento de las empresas. Entonces, conseguir, por ejemplo, suplantar a un gerente financiero a través de la manipulación de su voz y además de ello, emplear técnicas ya conocidas de ingeniería social en la cual primero analiza el entorno de las empresas y enviar además un correo fraudulento analizando facturas, cuentas de cobro, cuentas pendientes por pagar también falsificadas, adulteradas, pues facilita justamente a los criminales cerrar el ciclo del delito. De hecho, ya existen antecedentes que particularmente el año pasado, con sorpresa, vimos cómo más de 220.000 euros fueron transferidos por un jefe de una unidad de una compañía del sector energético del Reino Unido hacia un banco en Hungría, porque recibió una llamada aparentemente del presidente de su grupo que le llamaba desde Alemania y en los argumentos que da el gerente que fue engañado, pues él manifiesta que la voz justamente sí era la de su presidente, que él entendió que el mensaje y la instrucción era preciso y particularmente ello conllevó a que mediante engaño él transfiriera esa suma a este banco, a este banco en Hungría. Cuando se hizo toda la validación y se verificó, lo que se encontró particularmente es que efectivamente no había sido el titular de la presidencia de este grupo desde Alemania que le había llamado, sino había sido una suplantación y ahí se dispararon las alertas y de hecho quien genera la alerta particularmente es la compañía de seguros que aún no había terminado de identificar ese riesgo y lanza la alerta a las filiales frente al tema de la utilización de mecanismos para generar audios nuevos, obviamente falsos, a partir de la toma de muestras de voz que encontraron en redes sociales, YouTube, en diferentes salidas que tenía la persona suplantada. Entonces, este es uno de los usos criminales de los más preocupantes en este momento. Otros, por supuesto, como bien lo decía Auri, tienen que ver con temas de delitos ya de difamación contra el pudor sexual, porque también, y esto no ha sido nuevo, sabemos que muchas celebridades han sufrido, digamos, ataques a su reputación, a su integridad moral, a su pudor sexual, en el sentido en que han logrado superponer o sobreponer mejor su rostro, su imagen y audio simulando su voz en entornos de videos de totalmente, videos pornográficos, de videos desnudos. Y esto lo que ha conseguido es que muchas de estas empresas que publicitan la pornografía para adultos gratuita en Internet como un mecanismo de gancho para atraer más visitas y generar, porque terminan siendo los videos más visitados, los más populares, pero son producto de deepfake. Algo también, y algo también, Mabel, que marca mucho, que preocupa, es que hemos visto todo el contexto geopolítico actual de los países en donde las polarizaciones, en donde unas tendencias que se están tomando el mundo, hemos visto algunos aspectos en ciudades de Estados Unidos, algunas manifestaciones muy fuertes también en Europa, por supuesto en Latinoamérica, particularmente que ha tenido unos días muy difíciles. Y también ahí hay que llamar al orden y a la preocupación porque fácilmente se pueden generar mensajes que engañen a la persona que está en una red social, haciéndole creer que determinado líder de alguno de los movimientos políticos ha dicho algo y entonces el tema de las deepfakes claramente está muy vinculado a las falsas noticias y al tema del democracy hack también, en el sentido de poder manipular en redes sociales a muchas personas. Eso me preocupa bastante, de verdad. Eso me preocupa bastante porque puede generar una situación, un desequilibrio en masa incontrolable. Y ahora, más que nunca, estamos viviendo la pandemia y tanta inestabilidad a nivel gubernamental en diferentes países con líderes que realmente
sido votados por la población, pero que dejan mucho que decir dirigiendo países democráticos y de gran influencia a nivel global. Es muy preocupante en ese sentido el empleo de los deepfakes. Auri y Freddy, como peritos forenses, que ambos son, yo me voy a poner ahora de abogado del diablo. Yo como abogado, ¿qué necesito pedirles a ustedes como perito forense en un caso de una demanda por Auri, tú primero. Bueno, el tema forense es un tema bien retante hoy día. Número uno, porque según van avanzando las tecnologías, los software para análisis forense también tienen unos retos delante que tienen que ir actualizando para poder ir a la par con el análisis de estas tecnologías. Cuando nos referimos al tema, por ejemplo, de un deepfake video, aunque se hace autenticidad de videos, ya hay mecanismos para autenticar si un video ha sido alterado o no. Cuando estamos hablando de videos creados a través de la tecnología del deep web, del deepfake, existen unas herramientas que podemos utilizar para poder manejar ese tema. Y aquí es un tema de tiempo, ¿no? Igual pasa cuando tú analizas un video de manera forense, es el tiempo. Tú necesitas, número uno, tener acceso al video original, digital, para poder examinarlo. Vas a estar analizando pequeños cortes o pequeños errores de edición dentro de ese video que tienes como evidencia. Vas a tener que ver las propiedades físicas de esas imágenes para buscar las incongruencias que haya en cada una de ellas. Existen, por decirte, algunas herramientas como por ejemplo Microsoft Video Authentication, que ha sido una iniciativa de Microsoft para combatir la desinformación. Face Forensics Plus, que es un repositorio de ya deepfake videos que puedes utilizar para entonces alimentar tu herramienta de análisis y comenzar a identificar faltas dentro de ese video. Yo creo que hay unos retos en temas de la cantidad de herramientas disponibles para hacer los análisis, y la otra parte es la cantidad de peritos que tú vas a necesitar, porque hoy día no hay muchos peritos que se especialicen en esa área, lo cual también crea la necesidad de personas que estudien ese campo, pero a la misma vez crea la necesidad de que las universidades provean estos grados para ir capacitando, ¿no?, al personal que tú vas a necesitar como perito. Excelente. Yo no sé si te ha pasado cuando estás litigando, que muchas veces pues tú traes el perito forense, pero la terminología es hablarle en otro idioma al juez, es hablarle en otro idioma al fiscal, por lo tanto también requiere un tipo de educación. Desde el punto de vista forense, yo creo que es número uno el tener acceso a la evidencia original como es, y la parte de procesos que la gente debe entender que no es un proceso que se hace en 2 o 3 días, toma un tiempo poder hacer un análisis, hacer una declaración final, si el video cómo fue alterado, en qué momento fue alterado, y yo creo que lo más retante del tribunal es establecer la autenticidad de un video. Excelente. Me has traído a colación y a ver qué Freddy considera al respecto, porque sé que has formado a magistrados en tema de ciberseguridad y todo eso, Freddy. Entiendo que en Colombia, ¿no? En Latinoamérica. Sí, Mabel. Vale, entonces en este sentido que Auri ha comentado muy acertadamente, porque yo también tengo la misma duda o temor, porque de repente uno va a los tribunales o se le presentan casos relacionados con ciberseguridad, y en este en particular con deepfakes, que son temas tecnológicamente muy, diríamos, rebuscados. Ciertamente uno tiene el miedo de que el profesional que tiene que juzgar, que tiene que estudiar las evidencias, tanto a nivel del lado de fiscalía como del mismo del juez, entienda el vocabulario, entienda la situación, las pruebas, la sepa interpretar. ¿Cómo tú, desde tu experiencia docente y de formación en este sentido, crees que vamos? ¿Vamos por el buen camino? ¿Nos falta mucho todavía?
Yo creo, Mabel, que nos falta mucho y cuál es la preocupación frente al tema de estos escenarios de videos y audios creados a partir de inteligencia artificial con el fin de suplantar otra identidad. ¿Y por qué te lo digo que nos falta mucho? Porque para llegar a un punto en el que magistrados, jueces, fiscales acepten, por supuesto, acepten la, la prueba digital de una manera, digamos, íntegra, que le den eficacia y validez probatoria, hemos tenido que recurrir a varios digamos, periodos de tiempo, en una línea de tiempo, para poderle convencer de la importancia. Y ahora le vamos a decir que el video y el audio puede tener una alteración, que puede ser una suplantación, que puede ser una falsificación, es algo que plantea un desafío. Entonces, lo veo desde dos aspectos. El primero, eh, luego de recorrer ese camino para convencer a fiscales jueces de la valoración y la importancia del aporte de una fotografía, de un video y la eficacia probatoria que puede tener, además de la validez probatoria que tienen las legislaciones, y ahora advertirle que ese video que está viendo puede ser producto de una suplantación, nos lleva a un reto, y ese reto es que justamente tengamos que particularmente fortalecer mucho los escenarios de capacitación, de formación y de sensibilización, pero sobre todo de tratar de aterrizar los conceptos de una manera clara, fácilmente entendible, y esto creo que se consigue por parte de los peritos, ¿no? Ujú. Perfecto, excelente. Y ya para ir finalizando, ¿qué consejos o pautas ustedes nos pueden dar para no difundir, no propagar información falsa o no, que tenga esa sospecha de falsedad? Ese deepfake, como su nombre lo dice, se entiende como, por supuesto, que técnicamente está muy mejorado y cada día que pasa la tecnología no para, no descansa, es para hacerlo aún más perfecto. ¿Cómo podríamos nosotros como usuario identificar una deepfake y no propagarla? En las redes hay información que comentan que el video, que si el personaje no pestañea las mismas cantidades que si fuera real, que si los gestos, pero sinceramente yo creo que cada día la tecnología va mejorando y como Audrey dijo, o sea, se hace muy difícil eh, realmente identificar diferenciar un video, una voz de la original y de la falsa con tanta tecnología. ¿Qué, a pesar de todo ello, qué ustedes consideran que se podría hacer? Bueno, mira, yo creo que aquí, número uno, vivimos en unos tiempos de generación de contenido con la web 2.0, que ya debemos estar en la web 3.0 en vez de la Sí, 2, pero sí. nosotros los seres humanos somos los que generamos el contenido, ¿bien? Ujú. Desde una aplicación de deepfake que tú puedes instalar en tu celular y por broma comenzar a crear videos tontos, desde utilizar, y entonces una vez empiezo a utilizar esto y usar videos tontos de mí, de mi familia, luego escalo y entonces empiezo a descargar videos ya hechos por otros y empiezo a superponerle mis imágenes, y entonces tú te conviertes en el vocal de la distorsión de información. Yo Ujú. creo que donde primero tenemos que atacar es antes de que ocurra ese evento, para que las personas entiendan el impacto social, político, económico que puede tener el desarrollo de lo que ellos en un momento pudieron pensar que es una broma, ¿verdad? Voy a crear un deepfake para chiste. Pero una vez Ujú. se publica en el web, eso toma vida y sale de manera exponencial. Entonces las Ujú. personas, los seres humanos tenemos que darnos cuenta de tomar una decisión informada. Yo siempre digo, ¿cuál es tu decisión informada? ¿Cuáles son las consecuencias de yo tomar un video, yo alterarlo, yo publicarlo y comenzar a jugar con eso? Pues lo que antes era malo ahora se toma por bueno y entonces creas un problema. Eso es una forma de atacar.
si el otro frente es, bueno, pues ya se están creando estos videos, es comenzar a crear la capacidad de discernir entre lo que es falso y lo que es correcto. Porque estamos siendo minados constantemente, no solo con la parte del deepfake video, sino es con las noticias falsas, que las noticias falsas vienen a consecuencia de la creación de muchas veces de estos videos. Y entonces ya las organizaciones internacionales, nacionales y locales han empezado a mirar esto como un problema, y las mismas compañías que crearon estas herramientas se están dando cuenta que crearon un problema para la humanidad, y ahora están creando herramientas para poder identificar esos videos, para poder bloquearlos. Vamos a hablar, por ejemplo, de las iniciativas de Facebook, Twitter, entre otros, Microsoft, de poder identificar lo que son deepfake videos y no banearlos, o sea, no los vas a publicar. Bueno, pues porque se dio cuenta de que había tanta proliferación que se confunde la realidad con lo virtual y lo falso. Así que, y eso viene mucho. Yo en la academia, que también practico en la academia, muchos de los retos que yo enfrento cuando le doy una tarea a mis estudiantes es que muchas de las cosas que traen no son fuentes reales. Por lo tanto, yo he tenido que alterar un poco mi metodología de enseñanza y entonces equiparar a los estudiantes con destrezas de cómo tú identificas lo real de lo falso, y tú haces un juicio tú, correcto, único. Tú lo pasas por una serie de sedazos con una serie de variables y decides, ok, ¿lo voy a publicar o no lo voy a publicar? ¿Bien? Yo creo que tenemos que aprender eso desde la academia y desde, por ejemplo, la parte social y moral de la sociedad, donde, mira, no es un chiste crear un video de bullying usando deepfake, porque si tienes bullying y a la misma vez cometes un delito, pero a la misma vez estás lastimando a otros seres humanos. Excelente. Freddy. Claro, yo quiero complementar lo que Auri bien plantea y desde mi punto de vista, por supuesto, la identificación o las tareas asociadas para identificar deepfake también tienen que ver con los controles que deben empezar a considerar las empresas, empezar a distinguir en sus mapas de identificación de riesgos la posibilidad de fraudes nuevos basados en la implantación de sus directivos, y entonces allí cobra muchísima fuerza poder definir procesos, procedimientos para validar y generar los dobles factores de autenticación antes de realizar transacciones o despachos de productos de bastante valor o de alto costo. Me estoy refiriendo justamente para evitar estas suplantaciones con fines fraudulentos. La biometría, para fortuna, también ha avanzado muchísimo, y la biometría de comportamiento que puede identificar patrones de quien está interactuando en un teléfono al punto de poder establecer el ángulo en el que un teléfono está inclinado, la cadencia de teclado dentro del teléfono, la forma como utilizamos los paneles touch de nuestros dispositivos, permite ya generar también mecanismos de protección para evitar sobre todo la parte de fraudes. Eso también nos asusta y nos preocupa, porque ya hasta la forma en la que tomamos el teléfono es posible medirla y cuantificarla y generar la biometría de comportamiento, biometría de conducta, pero es algo complementario a otras tareas que ya vienen adelantando, como bien lo manifestaba Auri, las redes sociales, Facebook, Twitter, que están detectando justamente la existencia de bots, porque esto se genera a través también de bots que están generando mensajes constantemente y poderlos eliminar. Y sobre todo también en la parte de formación en empresa, la formación de nuestros colaboradores y empleados. Siempre es importante que las empresas consideren estas jornadas de sensibilización y de aprendizaje para poder entender cómo la tecnología desafortunadamente es usada de manera inadecuada por muchos estafadores. Excelente. Pues entonces nos podríamos quedar con preparación, información, formación, inversión de las empresas en concientizar a todo su personal en todos estos ámbitos de ciberseguridad y seguridad,
así como también en la inversión de dichas empresas en instrumentos, herramientas informáticas que les ayuden a minimizar los riesgos. Esto ha sido muy interesante y sin ninguna duda para seguir conversando por horas, realmente, porque habría que profundizar en muchísimos aspectos, pero sé que ambos tienen sus respectivas obligaciones y compromisos y no queremos ocupar por este medio más su tiempo. Sin embargo, quiero hacerles saber a los dos que estamos muy agradecidas y muy complacidas de saber que podemos contar con ustedes, con dos grandes profesionales, grandes especialistas en sus respectivas áreas y sobre todo personas magníficas, seres humanos magníficos. Así que desde TEC con Voz de Mujer les agradecemos infinitamente por su tiempo, por su dedicación y disposición. Que Dios les bendiga a ambos y que se mantengan en salud y seguros. Gracias un millón a todos. Gracias, Mabel. Igualmente, saludo a Auri. Muchas gracias. Un abrazo a los dos. Vaya, hasta pronto. Buen fin de semana a todos. Hasta luego, gracias.